Nació en Sinaloa en 1986, sudcaliforniana por convicción y actualmente habitante apasionada de la Ciudad de México. Filósofa feminista, erotóloga, escritora, lectora, entusiasta, tallerista y promotora cultural independiente, autora de libros de relatos eróticos Penny Black, publicado en 2016 por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura ISC, y Las Hedonistas, mujeres que narran placer y deseo, próxima publicación. Escribe de vez en vez su propio blog, así como en revistas digitales e impresas de circulación nacional. Es cofundadora del proyecto Círculo Literario de Mujeres, coordinadora de círculos y tertulias feministas, estudiante de la maestría en estudios de la mujer en la UAM Xochimilco, amante de los libros, las buenas charlas y el café. Gracias. Marisabel, quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado esta invitación a este primer aniversario, porque para mí de verdad es un verdadero honor tenerte aquí y poder hablar de estos temas que a mí me encanta cómo manejas tú, cómo los platicas. Muchas gracias por la invitación y felicidades por el primer aniversario. Creo que eso, cumplir años con proyectos es digno de celebrarse, porque además cuando son proyectos independientes, autogestivos, pues el hecho de que podamos sobrevivir es todo un reto a veces, ¿no? Y no solo por la cuestión económica, sino por el tiempo y todo lo que implica. Así es, Gracias. o sea, todo el esfuerzo más que nada, ¿no? De estar ahí haciendo y escribiendo y compartiendo y demás. Y bueno, pues ¿qué te parece, Mar? Si empezamos, entramos de lleno a este tema que titulé Escribir desde nuestros sentipensares. Tú eres erotóloga, eres escritora también, y creo que eso es algo que has logrado entrelazar a la perfección, ¿no? Es escribir desde eso que sientes y desde eso que piensas. ¿Cómo fue este proceso para ti, Mar? Bueno, el proceso de dedicarme a la escritura creo que fue algo demasiado orgánico, ¿no? Como algo no planeado, sino algo necesario. Necesario, porque desde muy pequeña me apasionaba la escritura y era una actividad que disfrutaba mucho, también porque quizá era un poco introvertida cuando era niña, entonces prefería quedarme pues a escribir sobre la cama o a colorear, que también es otra actividad que todavía me gusta. Y como siempre fue una necesidad vital, un gusto, una pasión, pues entonces fue surgiendo de esa manera, ¿no? Como en la infancia, digo, escribía sobre cosas que deseaba, que imaginaba, y en la pubertad y en la adolescencia, y cuando empecé a explorar también el erotismo y pues diversos aspectos de la sexualidad como de manera más consciente o inconsciente en otros, pues entonces también la escritura se centraba en eso, y así, creo que así se gestó como esa insistencia de mi parte y como ese refugio que ha sido la escritura, y el hecho de nombrarme formalmente escritora, pues sí tuvo que ver con que gané un concurso de cuento, y eso de alguna forma, pues yo creo que al ver que otras personas legitimaban lo que hacía o simplemente lo llamaban escritura, pues como que empecé a decir, pues mira, sí, esto que hago es literatura, ¿no? Y también cuando eso, pasa lo del premio en el 2014, y pues también cuando me invitaban para que promocionara o cuando salen las notas sobre la premiación, pues es como la escritora o la autora del libro, y entonces fue como soy escritora. Ya luego, justo en esos tiempos, también llega el feminismo a mi vida y entendí que si la mayor parte de mi tiempo lo dedicaba a escribir y algo que me apasionaba mucho era la escritura, pues era escritora, ¿no? Entonces creo que así se fue gestando ese proceso. Eso está increíble, porque justo esta tertulia está pensada para eso, ¿no? Porque
Muchas veces el hecho de sentir de pronto que, pues que a lo mejor muchas mujeres ya narran feminismo o que muchas mujeres hablan sobre ciertos temas, de pronto nos hace pensar que deberíamos de estar buscando otras historias, ¿no? Siempre entra este sentido del síndrome, este sentimiento del síndrome de la impostora o del impostor. Es decir, no podemos hablar desde lo que sentimos porque pensamos que alguien más ya lo sintió y por eso ya no es como tan creativo o ya no es tan válido. Sí, sí, por un lado, aunque también me parece, bueno, me parece que mucho de lo que escribimos, a ver, la imaginación artística pues abreva como, sí, por un lado de la tradición cultural, ¿no? Como lo que nosotras conocemos respecto al arte, en este caso la literatura, pero también como a todos eh, los imaginarios y las tradiciones y los códigos culturales a los que accedemos en nuestro contexto. Esa sería una fuente, pero la otra también es la experiencia y creo que a mí me resultaba más fácil. Quizá a veces yo creo que puede resultar fácil escribir sobre eso, pero lo que me he dado cuenta es que a veces lo que no es tan fácil es mostrarlo, ¿no? Como que a muchas nos detiene pues este pudor o esta pregunta por el qué van a decir las otras personas si lo que estoy escribiendo es demasiado íntimo, porque también creo que está este estigma de que las mujeres solo escribimos de lo íntimo y que esas intimidades de las mujeres no son algo universal, ¿no? Por eso incluso esta categoría de escritura sobre mujeres o escritura femenina, como si no fuese algo tan universal como la literatura escrita por hombres, que no necesita tener ningún adjetivo, ¿no? Sino es la literatura. Y entonces creo eso, que sí muchas escribimos desde la experiencia, porque además nunca se puede dejar del todo de lado, pero sí que a lo mejor cuesta un poco de trabajo atreverse a mostrarlo. Y yo creo que más cuando se trata de literatura erótica, o al menos en los encuentros que he tenido con otras mujeres, sí expresan eso, como que ni siquiera lo hablan, que les cuesta trabajo hablarlo con amigas, compañeras, familia, etcétera, pues que a mucho menos se van a animar a escribir sobre ello. Entonces, pues sí, creo que es, bueno, es importante poder mostrarlo y animarnos y pensar que eso que vivimos, pues puede ser fuente de obras importantes e interesantes. Fíjate que tú tocas un tema, Mar, que para mí siempre ha sido como muy, que ha sido muy impactante, ¿no? Y es, y con el que de pronto hasta hay cierta, como que cierta tensión, ¿no? En esta onda de llamar a la literatura, literatura hecha por mujeres, cuando en efecto eh, hay otros, por ejemplo, cuando hablamos de la literatura de hombres, decimos literatura de hombres, ¿no? Decimos literatura. Y de pronto a la literatura hecha por mujeres es como que le ponemos ahí la etiqueta. Hace un tiempo hablábamos acerca de, comentaba con alguien acerca del canon y entonces empezábamos incluso a ver esta onda de la academia, ¿no? En la academia, cómo te enseñan literatura desde la prepa y también ya dentro de la universidad, en letras, por ejemplo. Y veíamos que hay apartados así que de, no sé, del boom y del, no sé, X y Y, ¿no? Qué fantástico, que no sé qué, todos los géneros y demás. Y de pronto encontramos al final de todo, un apartado que decía las escritoras. O sea, es como que las escritoras no tienen género, como que forman su propio género, porque es de mujeres, pero no escriben fantasía, no escriben terror, no hubo en el boom, no hubo en otros sentidos, ¿no? Es como que ellas ahí están y que se acomoden donde puedan. Entonces, para mí esto es muy fuerte porque siempre hay esa marca, ¿no? Como que de lo que somos, porque escribimos desde lo que somos, y si nosotros hablamos de una Inés Arredondo, de una Elena Garro, de una Úrsula K. Le Guin, etcétera, etcétera, escribimos desde lo que somos, y de pronto estos sentimientos que nos engloban como mujeres
pareciera que requieren de cierta, como que de cierta etiqueta, de cierta validación, Mar. ¿Tú te has encontrado con eso en tu vida de escritora? Sí, y yo creo que hay todo un debate en torno a esto de la literatura escrita por mujeres o literatura femenina, o también quien le ha llamado este la escritura desde lo femenino, ¿no? Como varias etiquetas. Y digo que hay un debate porque hay quien dice que ya no es necesario, o sea, que no es necesario ponerles adjetivo, y hay quienes dicen que sí. Y creo que es un debate muy rico y que igual al ratito que, pues, que quienes nos acompañan también nos comenten, sería muy interesante que nos comenten qué opinan respecto a este debate. Yo creo que ha sido necesaria esa etiqueta por, pues, por todos los siglos de silencio impuesto a las mujeres, ¿no? En el ámbito artístico, intelectual, cultural, y que entonces cuando surge, digamos, a ver, o sea, las mujeres han escrito siempre, ¿no? O las mujeres hemos contado historias siempre. No sé si siempre hemos escrito, porque sí que la escritura en un principio era solo para pues quienes tenían acceso a la educación, pero sí que creo que las mujeres siempre hemos contado historias. Pero a lo largo, o sea, a lo largo de la historia de la humanidad o de la civilización, pues sí que han sido pocas las mujeres que han podido sobresalir, que han podido, diría Rosario Castellanos, que son las contrabandistas, ¿no? Como en estos terrenos exclusivos de los varones. Pero sí que gracias a la irrupción del feminismo, muchas más mujeres no solo han podido ser visibles dentro de los terrenos intelectuales, culturales, como la literatura, sino que además hemos podido reclamar espacios y hemos podido rescatar esa genealogía de esas cuantas mujeres que habían escrito y que lograron sobrevivir al canon, ¿no? Que por una u otra razón fueron rescatadas. Creo que también eso lo ha hecho el feminismo. Y entonces a ese corpus de literatura escrita por mujeres que ha estado a lo largo de la historia, pero que además sí es hasta cierto punto desconocido y sí ha sido relegado, a eso se le ha llamado literatura femenina, desde la crítica literaria feminista. Y da cuenta de eso, o sea, da cuenta de que no es que siempre hayamos tenido estos espacios, no es que siempre las mujeres hayan sido reconocidas como escritoras o nos hayamos atrevido a reconocernos como escritoras. Entonces, viéndolo así, a mí me parece que todavía es adecuado decir, en cierto sentido o en ciertos espacios, hablar de literatura femenina si queremos destacar que seguimos trabajando por la equidad, seguimos trabajando por la paridad, porque si nosotras nos damos cuenta en México, en nuestro contexto, si revisamos cuántos libros de mujeres se publican al año en las editoriales, cuántas reseñas de libros escritos por mujeres aparecen en los suplementos culturales de los periódicos más importantes del país, cuántas mujeres ganan becas para escribir, cuántas mujeres ganan premios, pues nos vamos a dar cuenta de que no existe paridad, nos vamos a dar cuenta que todavía hace falta que nosotras estemos inmersas en la industria cultural o en el mundo libresco. Entonces, si todavía hay esa diferencia abismal, esa desigualdad, pues quizá valdría seguir hablando de literatura femenina o de literatura escrita por mujeres para señalar eso, ¿no? Para señalar algo que está pendiente, para señalar una injusticia simbólica histórica por la que seguimos trabajando desde ciertos espacios y creo señalarla, pero y que eso no invisibilice lo que sí está sucediendo desde los espacios feministas o desde las colectivas feministas, que es el que estamos, pues, de alguna forma dejando de lado el canon para legitimarnos entre nosotras, para leernos entre nosotras, para publicarnos entre nosotras y para nosotras, y que eso también me parece importante. Y quizá ahí dentro de estos espacios nuestros no sea tan necesario tener que ponerle el adjetivo o señalar, pero sí me parece que para estos fines de ser la feminista molesta, podríamos seguir
o aguafiestas, como diría Sara Ahmed, pues podríamos seguir diciendo, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de escritura de mujeres o de literatura femenina? Sí, eso está, tienes mucha razón, está padrísimo esto que dices, ¿no? Porque de pronto es como la onda de incomodar y decir, es que no se nos están dando los espacios, las oportunidades que tienen los autores, ¿no? Que yo no tengo nada, y eso siempre, siempre lo digo, yo no tengo nada en contra de los autores. En realidad es una cuestión de apoyo, de visibilizar esta escritura que a veces hasta por temas, y esto también es un punto importante para mí, para tratar en esta tertulia, es que la gente piensa, ¿no? Que como mujeres nada más tienes un solo tema, una sola línea argumental y que jamás te sales de ahí. O sea, como que hay esa, yo cuando he hablado con algunas personas acerca de los concursos, ya sabes, de novelas, cuentos, etcétera, de pronto, no, y no sé si te ha pasado, si lo has visto, Mar, pero sienten que las mujeres escribimos en una sola línea, o sea que nada más tenemos un argumento y que a ese le sacamos provecho al máximo. Y yo creo que es algo que se ha impuesto obviamente desde una visión pues heteropatriarcal, ¿no? Que es como decir, las mujeres siempre son esto y nada más pueden hablar de eso y listo. No sé si te ha pasado. Sí, y más con el tema del erotismo, por ejemplo, ¿no? Cuando como que algunas personas creen que las mujeres escribimos mayormente o sobre temas del amor, ¿no? Por ejemplo. O si es poesía, como poesía erótica. Y en realidad también el que se puedan tener esos, bueno, el que se tengan esos prejuicios sobre la escritura de las mujeres, pues yo creo que habla más de la ignorancia de las personas que emiten ese tipo de juicios, porque pues en realidad las mujeres que han escrito en la historia, pues han cultivado diversos géneros y han escrito de muchos temas. Por supuesto que también, a ver, que van a escribir de temas que nos atraviesan a nosotras, sí, pero a veces creo también, como no nos han considerado humanas, ¿no? Como no nos han Sí, considerado personas, como nos han considerado seres inferiores, sí, sí, pues sí. entonces creen que esos temas que trabajamos las mujeres o de los cuales escribimos, pues no son universales, ¿no? No representan, no son representativos de la humanidad. Entonces dicen, no, pues son temas muy particulares, son temas íntimos, cuando en realidad, por ejemplo, la maternidad, cuando las mujeres hablan sobre la maternidad o las maternidades, pues ¿qué hay más universal que la maternidad? ¿No? O sea, ¿qué más humano que eso? Si gracias a eso estamos aquí, si no hubiese mujeres que gestan y paren, pues mira, la humanidad no existiría. Pero justo es esta falta de reconocimiento también al trabajo eh, o a los temas, sí, al trabajo reproductivo, a los temas de las mujeres, o cuando dicen, bueno, que los temas de cuidados, pues son temas de mujeres. Pues sí, porque también históricamente se nos han adjudicado a nosotras, ¿no? Pero en realidad, ¿qué otra cosa sostiene la vida si no son los cuidados? O sea, si no son este tipo de prácticas, este trabajo reproductivo, este trabajo que se ha invisibilizado. Entonces debería importarnos a todas y a todos y debería ser un tema, bueno, debería ser visto, porque ya lo es, como un tema universal. Pero sí creo que últimamente se, se puede dar visibilidad a muchos más temas, ¿no? O a ciertos temas que parecía que eran exclusivos de los varones. Entonces, creo que eso, que sí cuando se juzga tal cosa, pues hay como este dejo quizá, ¿no? Como de menospreciar de una u otra forma la escritura de las mujeres y decir que no les gustan porque quizás solo abordamos los mismos temas o los abordamos de las mismas formas. Y no sé quienes ya se hicieron como esta apuesta, quienes ya hicieron esta apuesta política de leer mayormente mujeres o solo mujeres, yo creo que ya han notado que en realidad quienes tienen una forma particular de abordar los temas o ciertos temas, por ejemplo, en el erotismo, yo a veces tengo, bueno, pues sí, por mi investigación, pues compro mucha literatura erótica y hay antologías que vienen hombres y mujeres. Y entonces yo al principio digo, como no voy a revisar el índice,
para, para no saber de quién está escribiendo, ¿no? Si un hombre o una mujer. Y en una de esas yo dije, no, pues sí, me equivoqué y sí había revisado el índice y empecé a leer uno que creía que estaba escrito por una autora y yo no dejaba de pensar, ay, no, como otra vez este erotismo, como, ay, esta autora tan imbuida del patriarcado y de esta visión del erotismo tan misógina y estaba así todo el texto hasta que después vi que me equivoqué y que era un autor y dije, no, vaya, claro, cuando en el tema de lo erótico es muy claro el abordaje que dan ellos y que es también por esta noción de lo erótico tan patriarcal. Entonces me imagino que también en otros temas, no sé, en la ciencia ficción, en otro tipo de géneros, a lo mejor también es fácil distinguir cuando escribe un autor. Yo creo que sí, Mar. Por ejemplo, yo lo veo mucho en este sentido de que la literatura, y eso lo decía Virginia Woolf por ahí en este libro de Una habitación propia, ¿no? Que de pronto los hombres escriben para hombres. Y entonces siempre escriben de lo que les gusta. Y por eso tenemos esta repetición constante de patrones, ¿no? Que te encuentras difícilmente, y me refiero no nada más en lo erótico, sino como tú bien lo mencionas, en varios géneros, en géneros fantásticos, en ciencia ficción, en terror. Tú encuentras estos patrones constantemente repetidos. Yo no digo que no, hay alguno que otro que de pronto sale y no está hablando de lo mismo, pero estos patrones son así como que... Y entonces creo que también ahí entramos en la otra que también decía Virginia Woolf, es decir, que las mujeres escribimos para las mujeres. Y no se refería, creo que a ella en un sentido de que no sea un tema universal el que se trata, sino que las mujeres nos entendemos de una manera diferente a la que entendemos a un hombre cuando está escribiendo, ¿no? Entonces creo que eso también es importante a la hora de escribir, porque ya sabes que tú te das cuenta, por ejemplo, cuando un papel femenino está escrito por un hombre. Y creo que de pronto también te das cuenta cuando un papel masculino está escrito por una mujer, aunque en este sentido a mí me ha tocado ver que estos personajes masculinos se van a extremos impresionantes. Y cuando están en esos extremos, tú dices, este papel femenino, digo masculino, lo escribió una mujer. O sea, como que si hay ese abordaje que de pronto a mí no me ha tocado ver en muchos personajes femeninos escritos por hombres. Sí, y también, por ejemplo, eso que dices de los personajes, varias autoras que se dedican a estudiar la literatura, pienso, por ejemplo, en Laura Freixas, que ella en un libro que tiene, donde son puros cuentos de relaciones entre amigas, lo que dice es eso, que ella propone esta antología y que además propone que los cuentos solo sean de autoría de mujeres, porque cuando empezó, cuando empezó a estudiar los lazos de amistad o los vínculos de amistad en la literatura, se dio cuenta que habían sido muy poco abordados, primero, pero que además como la amistad entre mujeres, eso casi era nula, pero cuando existía no tenía ni profundidad ni complejidad y a veces también ni siquiera pues se podía reflejar como la amistad, ¿no? Como estos vínculos, sino más bien, pues las ponían, a ver, o sea, sabemos que a través de muchos medios nos han dicho que la peor enemiga de una mujer es otra mujer y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, también, por supuesto que en la literatura se ve reflejado, y ella dice eso, como las mujeres, o desde la perspectiva feminista, una de las grandes tareas o una de las deudas históricas que hay es poder dar complejidad a los personajes femeninos, es poder llenarlos de matices como somos las mujeres, porque de pronto hay como ya ciertos personajes muy reconocidos, ¿no? Pero como muy planos también, faltos de estos matices o estas profundidades o estas complejidades que tenemos las mujeres, que tenemos las y los seres humanos, y que eso ha pasado con los personajes femeninos, que de pronto nos ponen
como bobaliconas, o muy malas, ¿no? Malas, malas, malísimas, sin ningún rasgo, sin ninguna virtud, o muy, muy, muy buenas, rayando como en ser tontas, sin poner esta riqueza que en realidad existe. Pensaba también en Kate Millett, que cuando ella en política sexual se pone a analizar algunas obras, entre ellas las de Henry Miller, es lo que se da cuenta, como los personajes femeninos son eso, nos pintan como tontas, como o meras vulvas deseantes del falo salvador, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a partir de que las mujeres estamos tomando un papel más importante en la literatura, pues hemos tratado de saldar esa deuda histórica y sí que los personajes femeninos escritos por mujeres presentan una mayor riqueza, porque además creo que eso, que nosotras podemos representarnos a nosotras de mejor forma, ¿no? Como con esta complejidad que conocemos en los vínculos entre amigas, en los vínculos materno-filial, no sé, como en estas experiencias que a lo mejor de pronto les cuesta trabajo reconocer a los varones. Por ejemplo, en la literatura erótica, que es como a lo que me dedico, el otro día leíamos un relato en uno de los talleres y hablaba como de ciertos aspectos, bueno, hablaba como del proceso de excitación y entonces marcaba como detalles de cómo los labios de la vulva se hinchan. Y entonces nosotras comentábamos eso, cómo en textos escritos por varones eso casi nunca se pronuncia, porque por supuesto quizá o no se han dado cuenta o no lo viven, ¿no? Como, o sea, no es algo que tengan presente en una descripción de una escena erótica, por ejemplo. Y nosotras sí que lo tenemos claro y sí que tenemos como esa conciencia de qué está pasando en nuestro cuerpo cuando hay un momento de excitación o de orgasmo. Entonces, creo que sí, por supuesto, está la imaginación y podemos escribir de situaciones que no hemos experimentado o que nunca podríamos experimentar, sí, pero sí creo que las mujeres podemos dotar a los personajes femeninos de muchas particularidades y complejidades que para empezar han hecho falta a lo largo de la historia. Fíjate, Mar, que ahorita que dices eso, me salta también una duda, ¿no? Es como que de pronto yo creo que un hombre no podría poner un personaje femenino, como tú dices, con estas tres dimensiones, ¿no? Como de ser humano, lo que piensas, lo que sientes y lo que eres, ¿no? O sea, biológicamente, etcétera, etcétera. A veces como eso que mencionas, cuando hablamos de nuestra biología, eh, de nuestro cuerpo. Y cuando tú ves a un hombre que está un personaje escrito por una mujer, de pronto sí salta a la vista. Que lo escribe una mujer, pero también por ciertas características que tenemos bien asimiladas, de a veces de violencia, a veces de intransigencia, también en sus bondades, también eso es cierto, pero creo que el asunto aquí a la hora de hacer un personaje, hombre o mujer, creo que también tiene mucho que ver con es un reflejo de nosotros, ¿no? Como de nosotros y de nosotras como sociedad. Es decir, los hombres planteaban a las mujeres como las veían y así hacían un personaje, pero de pronto la mujer era súper invisibilizada. Entonces no había mucho que decir sobre un personaje femenino. En cambio, nosotras tenemos como que muchas dimensiones acerca de muchas cuestiones masculinas, porque son las que siempre saltan a la vista, a las que siempre se les dan relevancia, a las que siempre son importantes, las que todo el tiempo se visibilizan, ¿no? Entonces, creo que esa brecha es un poco más corta cuando una mujer escribe o forma un personaje masculino. Sí, porque como dices, pues o sea, los personajes masculinos siempre han sido representativos de la totalidad de la humanidad. O sea, existe una épica masculina. Nosotras conocemos muchas historias a través del cine, de la literatura, del teatro, de la pintura, de la historia, de la filosofía, y que es como una amplia gama, ¿no? De lo que es el hombre y que además como
este representante, lo humano. Entonces creo que desde ahí sí que las mujeres podríamos echar mano de eso que hemos conocido a través de la cultura y el arte para, para representar personajes masculinos. Pero también creo que con eso pasa algo eh, como muy típico, a veces me parece más fácil de detectar en el cine, que cuando empezaron a querer dar relevancia a los personajes femeninos, parecía que si querías hablar de una mujer que fuese como la protagonista o la heroína o como un personaje relevante, le tenías que poner características que tienen como ciertos personajes masculinos, ¿no? Como si las mujeres no pudiesen incursionar en algo protagónico o en algo muy relevante, en algo trascendente, con otras características, por ejemplo. O sea, eso me parece que también puede suceder a veces bueno, que sucede, claro, en la literatura. Igual, volviendo a la literatura erótica, de pronto lees mujeres que presentan historias y que por querer presentarlas como algo muy transgresor, pues entonces a veces es como un discurso muy masculino, ¿no? Empecé a leer esta novela que se llama Ponte Mesita, de Anne Serre, creo que se llama la autora, si no ahorita les digo, y es esto, ¿no? Como es un erotismo muy al estilo de Bataille, muy al estilo del Marqués de Sade, y que justamente es transgresora porque pues remarca este erotismo afianzado en el incesto, en el adulterio, en la pedofilia, y tú dices como, pues esa transgresión ya está muy trabajada por los varones. Quizá a lo mejor nosotras podríamos presentar también algún tipo de transgresión en lo erótico desde nuestra perspectiva. Claro, desde justamente de lo que hicimos aquí, desde lo que sentimos y pensamos como mujeres, ¿no? Y fíjate, Mar, que esto es que la literatura además es completamente el reflejo de las sociedades que vivimos, ¿no? Que vamos viviendo, de quienes hemos sido a lo largo de la historia. Y es como que esta parte en la que em, nos volvimos incluso es como que en esta dinámica, por así decirlo, de tratar de hacer iguales, de que nos den las mismas oportunidades, de pronto también nos masculinizamos mucho, ¿no? Si tú recuerdas como que estas primeras olas del feminismo, en realidad era como que la jefa que era una maldita desgraciada y que era así hasta con las suyas porque pues es que era su puesto y había peleado con quién sabe cuántos hombres y entonces como que partíamos de una idea así y creo que es algo que a mí me parece que ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Ahora creo que ya no necesitamos acudir a hacernos masculinas para poder ingresar en ciertos espacios. Al contrario, yo creo que esta cuestión de sororidad ha sido mucho más, nos ha hecho mucho más afianzarnos a lo que, a nuestro sentir, a nuestro pensar, a lo que nosotras somos. Sí, bueno, yo creo que en los espacios separatistas, en los espacios que hemos creado de nosotras para nosotras, sí ha sido más factible que las mujeres podamos encontrar como la propia voz, ¿no? Y no solo como la voz narrativa o las distintas voces narrativas, sino también reconocernos en esa, pues desde esas otras formas que no son las que han dictado el canon hablando de la literatura. Y pero bueno, yo creo que también se siguen retratando esas otras, igual desde todos los productos culturales. Pienso que hay como muchos ejemplos de estas historias que pintan como mujeres fuertes, mujeres exitosas, Ujú. pero que por ser exitosas, no sé, igual, ¿no? O en el cine o en la literatura, pues entonces tienen que renunciar a la maternidad o tienen que renunciar al amor. Y si renuncian al amor y a la maternidad, entonces están como frustradas o amargadas, ¿no? Como que nos pintan eso. Y es como esta gran advertencia dentro del arte o la cultura, como diciendo, mira,
si tú quieres ser una mujer autónoma, exitosa en lo profesional, vas a carecer de esto otro, ¿no? Y que algunas lo pensaban, por ejemplo, Rosario Castellanos en sus inicios, ella decía que para dedicarse a la cultura, a la escritura, se tenía que renunciar a la maternidad. Entiendo que después ella reflexiona sobre ese punto y pues señala que no estaba en lo correcto, o al menos eso dice. Hay quien prologa sobre cultura femenina, hace énfasis en eso, ¿no? Como que Rosario Castellanos había declarado tal cosa en un principio, como en su carrera, y ya después se da cuenta que no tenía que renunciar a ello. Y también pensaba, siempre que ponen a las mujeres como personaje que renuncia al amor, la ponen como alguien frustrada, como si las mujeres estuviesen incompletas si no se enamoran o si no tienen una pareja, ¿no? Ya sea hombre, mujer, lo que sea, pero si no tienen como si no cumplen con este mito de la media naranja, pues entonces son frustradas, se sienten solas, tristes y se arrepienten el resto de su vida, una cosa así. Cuando no pasa lo mismo con los personajes masculinos, ¿no? O sea, podemos encontrar algún personaje masculino que no necesariamente se haya realizado en su dimensión amorosa y para nada pareciera que le resta algo de trascendencia. Ajá, sí, exactamente. Y fíjate que justo porque nuestras ideas van cambiando, ¿no? Antes pensábamos que la maternidad era una cosa de las mujeres. O sea, es que las que son madres son las mujeres, son las que se quedan, son las que cuidan, son las que todo, ¿no? Y de pronto nosotros vemos esta vuelta, este giro copernicano, decimos, oye, no, espérate, porque este ser no lo hice nada más yo. O sea, necesité la mitad de los genes de otra persona que también tiene las mismas responsabilidades que yo, que también necesita adaptarse a la onda de que ya tenemos otro ser humano y que este ser humano requiere cuidados, pero requiere cuidados de ambos, ¿no? Y que ambos tenemos una vida laboral. Entonces, parece que también nuestras concepciones acerca de muchos temas han cambiado y yo creo que eso sí se ve reflejado un poco más en la literatura. Creo que ahora los cuentos que yo he leído, cuentos y novelas de escritoras ya mucho más contemporáneas, vivas, muchas también, eh, te das cuenta que en realidad es como que ya están ahí estas mujeres más humanas, ¿no? Más reales, más completas, sin necesidad, como tú dices, de pronto de la maternidad o del amor, ¿no? Que resta. A veces sí, a veces no. O sea, como que dar énfasis a todas estas eh, facetas de una persona, porque no podemos decir hombre o mujer, es que ahí realmente es de una persona, de un ser humano normal. Sí, o esto que decías, ¿no? Como de características masculinas, pues es que también, ajá, ¿qué es lo masculino? Como entendemos que esas construcciones socioculturales respecto al género, ¿no? Que sea determinado como lo masculino. Y yo creo que sí hay espacios en los que todavía las mujeres pareciera que necesitan como mimetizarse con esa idea de lo masculino para poder escalar o sobrevivir en esos ámbitos. Pienso, por ejemplo, en la política institucional, Ujú. ¿no? Que sí son espacios en los que pareciera que las mujeres tienen que asumir como ciertas posturas que históricamente se han asignado a lo masculino para pues poder, yo creo, sobrellevar en un espacio tan viril o falogocéntrico, pero y a veces yo creo que también pasaba eso de pronto en la literatura, hasta desde hace, no sé, algunas décadas, con esta irrupción global del feminismo, que ya hay espacios de nosotras para nosotras y que no es necesario eso, o que podemos reconocer que ciertos rasgos, actitudes que nos favorecen, pues no necesariamente tienen que ser masculinas, ¿no? Que en realidad son humanas y que qué bueno que pues que nosotras podemos apropiarnos de ellas. Sí, claro, ¿no? Que así como hay, digo, dicen por ahí, hay de todo en la viña del Señor. Y entonces, así como hay mujeres que no les gusta vivir solo en una pareja, hay hombres que tampoco, ¿no? O sea,
Y hay mujeres que pueden hacerlo perfectamente bien, como hay hombres. O sea, es una cuestión muy de seres humanos más que hombre o mujer o etcétera, etcétera. Entonces, creo que se empieza a reflejar ya mucho más en la literatura de nuestros tiempos, en la literatura de nuestras épocas, ¿no, Marisabel? Sí, pues yo creo que porque hay más conciencia, ¿no? De ello. O sea, eso, como tú decías, igual algunas escritoras que podemos leer del siglo pasado o antepasado, pues a lo mejor no tenían tanta claridad respecto a esto. O incluso buscaban escribir de cierta forma como andrógina, o sea, que no se les notara que eran mujeres las que estaban escribiendo, porque nos hacían creer que eso hablaba de una buena literatura, ¿no? El que no tuviera como esta marca sexuada nuestra escritura. Y entonces había muchas mujeres que se esforzaban por eso, o no había esta conciencia también de los personajes, de los estilos, del tratamiento de los temas. Y sí creo que ahora, desde la perspectiva feminista, desde la teoría literaria feminista, desde la crítica literaria feminista, sí sabemos que es parte de las tareas, ¿no? O sea, reivindicar los personajes femeninos, dar un tratamiento distinto a las temáticas, poder incursionar en ciertos géneros, poder romper las fronteras entre los géneros literarios, como entre los estilos, no sé, como que creo que, claro, es más evidente actualmente porque como que ya es de manera consciente que tenemos esa tarea y que incluso creo que por eso desde el canon también se tacha que la literatura escrita por mujeres puede ser panfletaria, porque pareciera que de manera, bueno, no pareciera, porque de manera consciente y evidente, pues reclamamos ciertos temas o denunciamos ciertos temas o jugamos con las formas, o sea, como que hacemos ciertas cosas ya para que se note, entonces, o para que haya una perspectiva feminista clara, ¿no? Y entonces eso a veces, a veces molesta o a veces hay quien dice que no es literatura justo porque se vuelve algo político, ideológico, panfletario, pero finalmente creo que es la forma en la que se está escribiendo actualmente, o sea, es la forma en la que las mujeres deciden escribir o hacer literatura y pues también es válida, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final del día, eh, la literatura es una forma de visibilizar, siempre lo ha sido. Y si no, hay que ver, por ejemplo, todo lo que se escribe durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, incluso si hablamos de la Edad Media, que de pronto nos pareciera este lapso oscuro en nuestra historia humana, también ahí la gente escribía para evidenciar lo que estaba sucediendo, para visibilizar, para dejar ahí el rastro, ¿no? Entonces creo que es un poco incluso pues obvio, ¿no? El decir es que están escribiendo sobre lo que son ellas, les duele, les pasa, les todo. Pues claro, porque es lo que también estamos viviendo como sociedad, como época, ¿no? Es lo que nos está tocando, lo que nos está tocando vivir. Simplemente todo lo que ha salido acerca de COVID, ¿no? Desde hace un año y medio. ¿Por qué? Pues porque es de lo que queremos dejar rastro a través de nuestra escritura. Entonces, en este sentido, Mar, ¿tú qué nos recomiendas para encontrar esa voz para escribir, esa voz propia, esa voz que de pronto sientes, que sientas tuya, sin tener que decir, ay no, es que esto ya lo sintió alguien más, es que esto ya lo pensó alguien más, ya lo escribió por ahí quién sabe quién? ¿No? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este asunto y cómo lograste tú encontrar esa voz? Pero yo creo que, a ver, una forma de encontrar la propia voz es, pues, mm, cultivando la mismidad, diría Marcela Lagarde, o sea, como si darnos tiempo para escribir, darnos tiempo para conocernos, para reconocernos, para explorar como todos los espacios
que los espacios que habitamos dentro de una misma, ¿no? Y que, por ejemplo, creo que a eso se refiere también Virginia Woolf con la habitación propia, ¿no? No necesariamente, o sea, creo que es más este aspecto metafórico de habitarse a una misma que de lo otro, que además se le ha hecho como muchísima crítica, pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que eso, y escribir mucho, o sea, pensaba también en poder diferenciar en que la voz narrativa no necesariamente es nuestra voz, ¿no? O sea, que una cosa es la autora quien está escribiendo y otra cosa es la voz narrativa que vamos a utilizar para escribir un cuento, un artículo, un trabajo académico, un poema, y que sí que hay que saber diferenciar, aunque estemos escribiendo desde nuestra experiencia. O sea, y también tomar en cuenta eso, que siempre se escribe de cierta forma desde la experiencia, porque no es que pueda dejar de lado quién soy y lo que he vivido, ¿no? Pero que sí creo, una mezcla de todo ello. Y que a veces es difícil encontrar ese equilibrio. O sea, lo veo, no sé, en los talleres como, o de pronto solo queremos vaciar la experiencia y a veces como que ni siquiera, o como que nos da miedo o no nos atrevemos a meterle mano o a meterle algo de fantasía, porque pues es lo que vivimos y así queremos que quede el texto. Y a mí me parece que a veces es muy rico en términos literarios, pues entretejer los textos, ¿no? Como poder dejar ahí la experiencia, pero también llevar nuestra anécdota o el suceso, pues mucho más allá de eso. Y también creo que el poder permitirnos que al contar una historia que pretende ser como cero desde la experiencia, pues no, como también permitirnos reconocer que hay puntos que podemos dejar, como guiños que podemos dejar desde quien somos. Y algo, ahorita que hablabas de los sentires y los pensares, a mí me llama la atención esta expresión y no quiero no mencionarlo, bueno, sí, y quiero mencionarlo, que es la de los sentipensares, porque hace como 2 años, como un poquito más, era una expresión que usaba mucho hasta que conocí o que pude conocer más sobre el giro afectivo y me ha llevado a reflexionar mucho sobre esta expresión de sentipensares y sería a lo mejor también algo rico de comentar, de debatir entre quienes estamos aquí, porque cuando nosotras, o sea, entiendo que desde la perspectiva feminista, por ejemplo, desde las colectivas feministas, nosotras aludimos al sentipensar justo porque queremos desafiar este mandato patriarcal de que la emoción está desligada de la razón, ¿no? De que lo que sentimos no es válido académicamente, no es válido como científicamente o en el plano racional. Pero justo creo que al hablar de sentipensares, y que es un poco con lo de literatura femenina o no, o sea, como hacemos esta distinción o no, al hablar de sentipensares, nosotras mismas estamos dejando o estamos poniendo énfasis en una mirada muy cartesiana, o sea, muy, muy occidental, muy como si estuviera dividida la razón, el pensar del sentir, cuando en realidad la emoción pues también implica razón, o sea, claro. En realidad somos una unidad, ¿no? No es que esté como separado el sentir y el pensar, sino que justamente bastaría quizá con hablar de lo que sentimos para que nosotras sepamos que ahí ya está implícito un razonamiento, una verdad, el conocimiento mismo a través de las emociones y de lo que sentimos. Pero entiendo que a veces hay este señalamiento porque sabemos que no es reconocido desde las instituciones patriarcales. En ese sentido, podríamos hablar de que sí, en efecto, no deberíamos de separar Bueno, es que sabes que venimos de una sociedad súper dicotómica, ¿no? El bien y el mal. El hombre, la mujer.
el sentir y el pensar. René Descartes era el que siempre nos dijo, desconfía de tus sentimientos porque te engañan, ¿no? Porque el genio maligno te agarra por tu lado más débil, que es ese. Y de pronto como mujeres, y que también lo razono hasta ahora que tú lo comentas, Mar, siempre se nos atribuye el sentir, ¿no? Más que el pensar. Entonces tal vez tratamos de hacer esa dupla justo por eso, ¿no? Porque a nosotras se nos atribuye el sentir y no el pensar. Y de pronto queremos armar este conjunto. Pero en realidad sí, la razón tiene que ver con el sentir, con el pensar, con el mundo, ¿no? Ya lo decía por ahí Deleuze también, si no mal recuerdo, que era esta parte de ser un ser integral, de ser una sola pieza que no esté fragmentada. Entonces, yo creo que es Sí. muy, muy valioso eso que nos dices acerca de que no deberíamos de separar, como no debemos separar cuerpo y alma, ¿no? Que están aquí los dos en este mismo plano, en este mismo ser, etcétera, etcétera. Sí, bueno, no sé si, bueno, así ya, ¿no? Quien cree en la existencia del alma, pues alma, pero sí la Sí, sí, sí. mente, o por eso a veces Mente, sí. decimos, eh, tengo un cuerpo, ¿no? O hablamos del cuerpo como si fuese algo que tenemos, cuando en realidad somos un cuerpo. Uh-huh. O sea, si no hubiese cuerpo, no somos, ¿no? Y como dices, finalmente también eso, el sentir, los sentidos, nosotras conocemos el mundo a través de los sentidos, es la forma en la que lo aprendemos, y en la que lo procesamos y en la que conocemos. Y justamente yo por eso en el último año he estado así como me gusta, sea que hace alusión el sentir pensar, pero también creo que es una discusión, igual te decía como lo de literatura femenina, que debemos tener en los espacios en los que utilizamos esto, porque finalmente también, y ahí sí como diría Celia Morós, ¿no? Conceptualizar es politizar, y si nosotras conceptualizamos bien, pues politizamos bien. Sí. Entonces es como, si estamos construyendo espacios fuera del mandato patriarcal, de la rigidez con la que se erige la academia, por ejemplo, o estas creencias de que solo en los espacios académicos, con ciertas estructuras, solo ahí se produce conocimiento. Y entonces tienen que ser como de tal forma. Pero si nosotras queremos romper eso y queremos cambiar esas lógicas patriarcales, jerárquicas, verticales, y queremos decir que en nuestros espacios feministas, de mujeres, también construimos conocimiento, y queremos también validar el hecho de que desde las experiencias y los sentires se construye conocimiento, quizá valdría el esfuerzo cambiar este término por otro, o empezar a hablar justo de lo que sentimos como algo muy válido que produce conocimiento, ¿no? Sin que tenga que agregarle yo que hay pensamiento o razón detrás, porque sabemos que la hay, pero que la razón y el pensamiento no son lo único que valida la construcción de conocimiento, o que produce conocimiento formal, válido, legítimo, sino que también desde nuestros sentires y desde nuestras experiencias y desde las anécdotas y desde la herencia de las ancestras es que podemos construir ese conocimiento. No sé, me parece como un debate muy rico, porque además no sé exactamente desde dónde o desde qué teóricas, por ejemplo, o qué pensadoras se ha propuesto el sentir pensar. Eso estaba, o sea, cuando salió de la tertulia dije, bueno, en eso estaba como cavilando, ¿no? ¿A quién escuché para que yo empezara a usar este término? Y sí que sé de dónde empecé a cuestionarlo y a cambiar un poco mi discurso, pero se me hacía también muy interesante esto, pues decir, porque lo veo muy, muy difundido en los espacios feministas, algo muy utilizado. Y entonces me preguntaba eso, pues de quién vino, ¿no? ¿Quién nos lo propone? Entiendo el por qué, pero no quién nos lo propone o cuándo hemos discutido, qué significa, qué implica para todas nosotras esta necesidad de mencionarlo así. Y ya, porque soy filósofa que me gusta darle vuelta a esas cosas cuando tengo mucho que hacer.
Oye, pero es que es una muy buena pregunta, ¿no? Esta parte como como tú misma lo dices, es que la onda de politizar en un sentido muy femenino, es decir, desde pues desde nuestra posición en la sociedad, debemos irla super cuidando, porque ya sabes que un paso en falso y todo el mundo se nos va encima, como si todo lo demás no existiera, como si los feminicidios no existieran, como si la violencia no existiera, como si el machismo no existiera. ¿No? ¿Por qué? Porque dijo sentí pensar. O sea, así, así. Entonces creo que sí hay que cuidar muchísimo la conceptualización. Yo tengo entendido que fue un poco más en esta onda del mundo literario, pero Mar, yo creo que esta va a ser una conversación que va a dar para mucho y hay que entrarle bien a ver por dónde. Entonces va a quedar pendiente este tema para para analizarlo y para llegar al fondo de dónde sacamos este término. ¿Qué te parece, Mar, si pasamos a la ronda de preguntas, respuestas, comentarios? ¿Te parece bien? Encantada, ya ansiosa por ello. Perfecto. Personas que estamos aquí, levanten por favor su manita si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran, pues que sea resuelta o un comentario que ustedes quieran hacer con respecto a esta tertulia. Adelante, siéntanse con toda la libertad del mundo. Sí, comenten, no comenten de lo que hemos estado aquí charlando. Yo estoy ansiosa por escucharles. Sí, yo también. A ver qué tal. Así que adelante, ustedes también son obviamente parte fundamental, ¿no? ¿Qué opinan de todo esto que hemos platicado? Pueden abrir su micrófono, su cámara o solo su micrófono como ustedes gusten. Martita Morgado, ¿nos haces el comentario con tu micro o quieres que yo lea la pregunta o el comentario? Ah, ok, no tienes micro. Entonces ahorita lo leemos. Y dice Marisol, gracias por la plática tan interesante. Martita nos dice, ¿alguna vez te encontraste con gente que te dijo que lo que escribes no vale la pena y te hizo sentir mal? Sí, Marta. Bueno, gracias Marisol por por el comentario y el agradecimiento. Y Marta, gracias por la pregunta. Sí, muchas veces. Yo creo y que eso puede ser algo que va a estar presente en nuestra vida eternamente cuando nos dedicamos a algo que tiene que ver con el arte o casi que con lo que sea, ¿no? Que estemos expuestas a la crítica, a la opinión de otras personas. Yo creo que ese va a ser un riesgo. Y sí, más al principio creo que había muchos comentarios de gente que decía que, para empezar, que lo que escribía no era cuento, y más que sentirme mal, sí empecé como a dudar mucho de, de lo que escribía, o sea, que entrara realmente en un género, no, hasta que dejó de preocuparme y en realidad vi como lo valioso que es incluso pues romper con estas barreras entre los géneros, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues sí, a lo mejor es prosa poética, bueno, mira, sí, en otro sí es un cuento, como con esta estructura formal que nos han enseñado, mira, en este otro es una epístola que intenta hacer relato, ¿no? Como darme cuenta de lo versátil, pero también creo que, por ejemplo, esa crítica en específico que surgió varias veces, me llevó a proponerme a escribir cuento como de una estructura formal, solo para demostrarme que sí podía, ¿no? Porque sí fue una pregunta que me hice como, a ver, pero entonces todo lo que escribo es así. Bueno, les cuento rápidamente, me pidieron una amiga, ¿no? Una amiga de Mexicali me mandó un mail un día y me dijo, oye, saliste en tal revista.
y me manda la revista y presentaban cuentos. A mí no me avisaron que iban a tomar el cuento, pero como estaba publicado en un libro, me imagino que pues los tomaron, y cada cuento tenía un comentario. Y de mi cuento decía, la verdad eran comentarios negativos, pero escritos pomposamente, pero nunca voy a olvidar que decía que yo tenía una prosa desparpajada. Y yo quedé así como, ¿qué es ser? Entonces, duré como con ese adjetivo en mi cabeza meses, así como diciendo, ay, soy desparpajada en la vida y en la escritura y en todo. Hasta que después dije, pero ¿y qué, no? O sea, si desde su perspectiva esto es un desparpajo, mira, pues, a ver, ni sé quién eres, pero sí creo que ese tipo de cosas me llevaron a preguntarme, bueno, ¿qué tal si tú haces el ejercicio de escribir como un cuento, ¿no? Y mi segundo libro sí creo que tiene este propósito de demostrar que de demostrarme que puedo escribir cuento desde otra estructura, ¿no? Claro, sigo también escribiendo desparpajadamente, por decirlo de manera irónica, pero sí creo que, o sea, como ese varios que aludían a dudar de que yo era escritor y no sé qué, y por supuesto que los comentarios negativos sí nos afectan, ¿no? Y las formas en las que lo he trabajado o como he lidiado depende también de qué tipo de comentario. El que sí creo que no he permitido que me afecte, o estoy muy segura de ello, es sobre lo erótico. O sea, creo que ahí también ha habido mucha crítica, como, pues, que solo cuenta sus experiencias sexuales y ya, no sé, como cosas absurdas. Y ahí sí me parece que habla más como, pues, de esta carencia o esta falta de conocimiento al respecto del tema, o de estos tabús y estigmas en torno a estos temas, y así. Perfectísimo. Sí, es que eh, la gente espera que escribas siempre como el canon, como todos, ¿no? O sea, y de pronto cuando te encuentras bueno, personalmente, ¿no? Cuando te encuentras una escritura diferente, una prosa diferente, a mí me encanta, porque es ahí donde te quedas. Dices, ay, esto yo nunca lo había leído, me encanta cómo manejó esto, cómo hizo lo otro. Entonces, tú muy bien con tu desparpajado, Mar. Patti, tú levantaste la manita, Patricia. Adelante, puedes abrir tu micro, tu cámara, como tú quieras. ¿Quieres que la lea? Que ya. Ok. Nos dice Patricia, Marisabel, ¿qué opinas de la declaración que hizo hoy Julia Cuellar, donde dice que visibilizar la escritura de autoras está más allá del paradigma feminista? ¿Crees que es necesario seguir haciendo énfasis en esta acción? ¿Es un poco o un mucho rebeldía que emerge de esta política, o sea, de la feminista? Patricia se refiere a esta nota que salió en la jornada a propósito de la FENALEM, que es la Feria Nacional de Escritoras Mexicanas, que se hizo una en diciembre, creo, y va a haber otra en septiembre. La jornada sacó una nota con una entrevista a Julia Cuellar y hay alguien más que representan, entiendo, como el comité organizativo, y me parece interesante porque interesante, y a mí me parece que puede ser muy rico debatirlo y dialogarlo dentro de los espacios feministas como las colectivas y todas, los talleres, todos los que estamos trabajando con este vínculo feminismo y literatura, porque pues pareciera que se les ha olvidado, ¿no? Que es justo gracias al pensamiento feminista, a la teoría literaria feminista, a la crítica literaria feminista, que nosotras hemos ganado muchos más espacios en la literatura, porque hablamos de ello, pero también en otros terrenos artísticos. Y por ahí asevera que ya hay paridad o equidad, y me parece que nada más erróneo que ello, que en ningún ámbito en México hemos alcanzado una paridad real, ¿no? Una igualdad real, sustantiva. O sea, creo que nos falta mucho, más en la literatura, y que era esto que les decía al principio. O sea, sí, podemos hacer un trabajo
y pedir a las editoriales que nos pasen su catálogo anual y ver cuántas mujeres publicaron, a cuántas autoras, o hay que revisar los suplementos culturales de los periódicos y revistas de este país, cuántas autoras están reseñadas, cuántas obras de escritoras aparecen ahí recomendadas, o cuántas críticas literarias tenemos, ¿no? Contemos a quienes les dan las becas, contemos quiénes están en los foros literarios, quiénes dan talleres dentro de las instituciones culturales. Creo que todo eso nos habla de la desigualdad abismal que todavía existe y toda esa, el tener herramientas teóricas para hacer esa crítica, el tener también la audacia, el valor, el tiempo, la energía, las ganas de crear estos espacios para visibilizar escritoras, todo eso es una deuda que tenemos con el feminismo. Pero además no como el feminismo en abstracto, ¿no? Sino con las mujeres, las feministas que estuvieron ahí y que antes la tenían mucho más difícil y que incluso les implicaba muchas cosas, ¿no? O sea, ser excluidas, perder su trabajo, no sé, como un montón de cosas, ¿no? Encarceladas, metidas al manicomio, pensando en Kate Millett, o sea, como un montón de cosas como para que digamos que, como para deslindarnos así, ¿no? Como, fuera de todos los, más allá de todos los sismos, o, feminismo, mera ideología, hay que dejarlo de lado, pues entonces, o sea, ¿desde dónde? ¿Desde dónde decimos o dónde nos situamos para decir que es importante hacer una feria nacional para visibilizar escritoras mexicanas, pero desligándonos del feminismo? Entonces, ¿desde dónde estamos situadas esas escritoras mexicanas? Porque si no fuese por el feminismo, las feministas, las mujeres rebeldes, las mujeres que han luchado por otras mujeres, aunque no se reivindicaran como feministas, pues no tendríamos esta oportunidad de estar aquí, ¿no? Sí. En estos espacios. Y yo sí creo que es necesario continuar con este énfasis de que esta rebeldía, de que este cambio de paradigma, de que este poder levantar la voz y decir, a mí también me pasó, te creo hermana, o denunciar o exigir que ya no haya violencia entre los espacios literarios, artísticos, intelectuales, culturales, pues sí que emerge del pensamiento feminista. Fíjate que esto que dices, Mar, es bien interesante en muchos sentidos, ¿no? El primero es porque de pronto vemos, y eso es algo muy triste para mí, tú sabes que tenemos por ahí otro podcast con Bonnie y con Ara en Notas sin Pauta, que se llama Notas Violeta, ya me hiciste el honor de participar. Y justamente es como esta parte de decir que ninguna mujer puede deslindarse del feminismo como tal, ¿no? Por ahí había una concepción de Alfonsina Storni que tú sabes que era muy también en este sentido de feminista, activista y demás, y decía que toda mujer que podía enunciar su opinión tenía que ser forzosamente feminista, porque en algún momento no se le permitió. Puede ser, ay, puede ser activista o no, si eso te complace, ¿no? Entrarle de lleno a la lucha por los derechos y todo. Pero enunciar que no eres feminista es muy complicado porque tuviste derecho a escuela, a un trabajo, a educación, a muchas cosas por las que lucharon estas mujeres, que sí se hicieron llamar feministas, que como tú dices, pagaron a veces con la vida, con la familia, con los trabajos, con todo. Entonces de pronto es como que desligarte de una parte histórica de ti. Y además, esto que comentas acerca de esta deuda que saldar con aquellas mujeres y con las que vienen, ¿no? Es decir, ya no nos va a tocar, Mar, a lo mejor ver ese mundo mejor que esperemos que sí estemos tratando o mejor dicho, estamos tratando de resolver y que esperemos que así sea. Porque tú sabes que un cambio lleva tantos años que no nos va a tocar vivirlo, pero las que vienen, esperamos que sí lo hagan, ¿no? Que lo vean, que vean este mundo mejor,
que a lo mejor ellas sí ya no tengan que usar la etiqueta porque ya estamos viviendo en algo mucho más equitativo, pero definitivamente creo que esas son y tienden a ser siempre cuestiones bien políticas, ¿no? Deslindarse de este tipo de ideologías es una manera muy política de decir, no quiero problemas, nada más lo estoy haciendo porque sí. Y pues no, no va por ahí el Claro, asunto. y además, mira, pueden, o sea, yo creo que el asunto aquí es que pueden no asumirse feministas y por supuesto que está bien, ¿no? Claro. Y sabemos que hay mujeres que luchan o hay mujeres que trabajan por la emancipación de las mujeres, que trabajan por construir vidas libres de violencia para mujeres, para niñas, para la comunidad, y que no necesariamente son feministas, ni se asumieron No feministas, se ni asumen. conocieron la teoría feminista clásica o occidental o lo que sea. Claro, está bien, pero sí que lo que me parece un poco preocupante es o sea, que abanderemos de pronto una iniciativa para visibilizar a las mujeres en la literatura y, se, Fuera del y, feminismo. y, y queramos dejar claro que no tenemos nada que ver, ¿no? O sea, que no le debemos nada, que ni nos relacionen, que además ya todo está conseguido, pero ¿dónde, no? ¿Dónde? Porque en este país asesinan a 12 mujeres diarias y esa sí es la punta del iceberg o lo más terrible de la violencia, pero todo lo que está abajo que sostiene a esa violencia tiene que ver con violencia simbólica, tiene que ver con que no seamos escuchadas, no seamos tomadas en serio, con que se siga diciendo que nuestra literatura es un subgénero, que no escribimos o que escribimos de los mismos temas íntimos, personalísimos y todo lo que Que ya no hablamos. escribimos bien, ¿no? Por ahí le escuché decir a alguien, Ajá, las mujeres no sí, son premiadas ni reconocidas porque si escribieran bien, pues entonces sí lo... Ah, claro, es como, no discriminamos a las mujeres, solo que tenemos estándares de calidad y tal, que no pues sí, cumplen. y cómo juzgas qué es lo que tiene calidad, pues a través del canon, ¿no? ¿Y qué es el canon? Exacto. Pues es esta institución sostenida por esta estructura, ¿no? O sea, como, creo que eso, que sí, a ver, que sería rico entonces que nos dijeran por qué esa necesidad de desligarse del feminismo, Ajá, es lo que te digo. o, ¿no? Me Como parece muy político. Ujú, sí, sí, sí. Y porque entonces, si ya todo está conseguido, pues ¿para qué hacer una feria del libro especial para las mujeres, no? Sí, entonces, si hay paridad, seguramente en la feria, en la FIL de Guadalajara, tenemos todos los espacios, el 50% para nosotras. No sé, Claro. que sí es importante. Mira, que sí, creo que es importante que seamos críticas con eso, valorar la iniciativa, valorar el trabajo que hay detrás de este tipo de eventos y también ser críticas. Sí, totalmente. Yo creo que ahí sí estoy muy de acuerdo. A veces cuando estamos muy inmersas en algo, por ejemplo, nosotras ahora mismo, en esta lucha por nuestros derechos, por la igualdad, por la equidad, etcétera, de pronto no perdemos de vista que siempre hay que ser críticos hasta con nosotros mismos, ¿no? Con lo que estamos defendiendo, con nuestra ideología. Nunca hay que ir como, así que decían, como borreguitos, siempre decir por qué, ¿no? O para qué, o qué se está haciendo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos en el chat otra pregunta. Dice Mar, nos dice Mitch Camp. Michelle, Michelle. Dice Mar, ¿podemos escribir aunque no tengamos formación de escritoras? ¿Podemos escribir fuera de lo canónico? ¿Cómo sabemos que sabemos o podemos escribir y publicar? gracias, gracias Mitch, gracias. Gracias a todas por estar aquí, a todos, y por las preguntas o los comentarios. Yo creo que es que, a ver, yo creo que no existe una formación formal, no, una formación académica así como de escritoras, ¿no? Y si revisamos las historias de las escritoras, de los escritores, yo creo que muy pocos estudiaron literatura o letras o algo así. Entonces, en realidad,
creo que lo comentaba ayer en el sábado en un taller, les decía, pues es que para escribir, lo primero que necesitamos es escribir, y escribir mucho, ¿no? O sea, aunque parezca una obviedad, sí, escribir mucho, leer mucho y vivir mucho, porque pues era lo que decíamos, como esta imaginación artística, pues abreva de ahí, ¿no? Como sí de la tradición, sí de lo que hemos mamado culturalmente, pero también de las experiencias. Y yo creo que eso, cuando una lleva una vida de cuento, cuando una lleva una vida literaria, pues nos vamos a querer escribir sobre ella. Pero yo creo que eso, que lo importante para escribir es animarnos a relacionarnos, a vincularnos con la escritura de todas las formas posibles, a contar historias, a escribir, aunque no sea de puño y letra como nos han enseñado, o sea, sino, y también yo creo que esto lo digo en los talleres, yo sé que a veces no tenemos tiempo, que andamos muy ocupadas de aquí para allá, pero si estamos cocinando, si vamos en el metro, si estamos, o sea, donde sea, como ir generando historias, escribir en la mente, como pensar hacia dónde llevo esta historia o este personaje. Y también creo que un elemento importante es la disciplina. O sea, sí creo eso, como si tenemos la voluntad de escribir, yo voy a escribir, honrar esa voluntad y tener compromiso con la escritura. Yo creo que todas las, como diría un maestro, todas las pasiones requieren tiempo. Y si la escritura va a ser una pasión en nuestra vida, requiere tiempo y compromiso de nuestra parte. O sea, hacernos un huequito para escribir, ¿no? Unos minutos al día para pensar en la escritura, para apasionarnos, para embriagarnos con la creatividad, con el proceso creativo. Y lo que sí creo que ya es otra cosa es lo de publicar, porque ahí no siempre depende de nosotras, ¿no? Mayormente. Sí, ajá. Claro, una puede insistir y que eso también les digo, si quieren publicar ustedes mándenlo a todos los blogs, revistas, concursos, todo lo que puedan y alguno resultará y no perder la fe en ello, en una y en nuestra escritura y en que de alguna forma puede ser publicado o puede ser leído por más personas y también pensar si lo que queremos es publicar. O sea, yo conozco muchas escritoras que dicen que es eso como sería otro debate, ¿no? Si realmente podemos escribir, estas personas que dicen, yo escribo para mí, a mí no me interesa publicar. Y entonces, yo creo que sería un buen debate. Si realmente escribimos solo para nosotras o si escribimos porque queremos que alguien más nos lea, más allá de que se publique o no, que alguien más nos lea, comunicar algo, que alguien pueda conocer una historia que escribí, no sé, yo creo que eso, que todas podemos escribir, no sé si todas podamos crear literatura, pero sí que todas podemos escribir. Sí, definitivo. Fíjate que nos decía Bone acerca de la escritura, Bone Lara, que es una excelente ensayista, y nos decía que ella tenía un profesor que le decía que todas las personas que escribimos es porque queremos que alguien más lo lea, si no, no lo escribiríamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ciertamente, si hay cosas que tú dices, no, es que esto no quiero que nadie lo lea, eso también es cierto, ¿no? Porque requiere, ya sabes que la literatura también es catártica, o sea, de pronto escribirlo es ayudarte a sanar, porque lo visibilizas, porque tú misma nombras tú misma y tú mismo, nombras tus pesares, tus males, tus heridas, y entonces sanas, ¿no? Entonces escribir es una forma de sanar, y eso también lo decía Gilles Deleuze, es el escritor como sanador, ¿no? Como que esta persona que de pronto sana todo eso que tiene, ¿no? A veces estás muy triste o a veces estás enojado, y lo escribes y sientes un alivio, o sea, de verdad sientes un alivio el poder plasmarlo. Entonces, como tú dices, a lo mejor no todos o no todas hacemos literatura, pero definitivamente todas podemos y todos podemos escribir. Y luego esta parte que dices, Mar, acerca de ir estar en la cocina, ir en el metro y demás. Fíjate que justamente pensaba
en lo que Virginia Woolf llamaba una habitación propia, ¿no? Y decía, es justo este espacio que está aquí y que tú vas a ocupar en el momento que, que necesites y que debe de estar, creo yo, lejos de prejuicios de, no, es que eso no es una historia interesante, no, es que esto no, nadie lo va a querer, es que no soy buena, es que el síndrome del impostor o de la impostora, o sea, creo que ese es el espacio o la habitación que sí debe ser propia, que debe ser una para nosotras, para nosotros, ¿no? A la hora de estar generando historias, ¿no, Mar? Sí, sí, que creo que la habitación propia de Virginia Woolf iba como en estos dos sentidos, ¿no? Porque claro que también en ese momento las mujeres necesitábamos, y todavía muchas Sí, mujeres, un claro, espacio para nosotras físico. Ujú. y, y autonomía económica, pero también este espacio, ¿no? Como decía, esta mismidad de la que habla Marcela Lagarde, este poder estar con nosotras y reconocernos y acompañarnos a nosotras y disfrutar la soledad. Creo que eso va muy de la mano con la escritura y también creo que la escritura puede propiciar esa mismidad. Y también creo que esto que han hecho de contraponer a Gloria Saldúa con Virginia Woolf, porque Gloria Saldúa dice escribe donde sea, ¿no? Y como que hay una crítica a la mirada burguesa y tal. Yo creo que en realidad pues es todo, o sea, consíguete un espacio propio si es lo que necesitas, que yo creo que todo proceso creativo lo requiere como a cada una se le acomode ese espacio propio, autonomía económica, por supuesto, que también nos da libertad y nos da mucho más, pero también que todos los espacios que habitamos, si la escritura es algo importante en nuestra vida y es una pasión, va a estar presente ahí, ¿no? Y es esto, o en una ciudad como esta que pasas metida en el tránsito 2 horas, ¿no? O en el micro 1 hora y media y luego al Sí, trolebús y luego, claro. pues ahí escribe, aunque no sea así porque te mareas, que es mi caso, pero mira, aquí, ¿no? Como ir ahí. Y otra cosa que pensaba también ya por último respecto a esto, es que justo si es una pasión, si nosotras vemos a la escritura como una pasión, como algo importante en nuestra vida, también creo que además de disciplina, vamos a tener como este compromiso o este verlo como un oficio que debemos trabajar. Yo creo que esta relación que tenemos con las redes sociodigitales y esta inmediatez y esta necesidad de reconocimiento inmediato hace que muchas veces queramos publicar nuestro texto sin trabajarlo, por ejemplo, ¿no? Sí, O que confundamos y entonces digamos, no, es que me dijeron que mi texto no es bueno porque pinche canon y mirada patriarcal y dices, no, 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 a ver, espérame. O sea, si no, entonces también nos estamos perdiendo en el otro extremo. Yo creo que la escritura es algo que debe, o sea, a lo que le debemos dedicar tiempo, a lo que le debemos dedicar pasión, a lo que le debemos dedicar esta mirada aguda, o sea, esta mirada fina para sí. trabajarlo y trabajarlo, y que a los textos también necesitamos dejarlos reposar y volver a ellos, y también aprender que un texto, a ver, claro, han salido textos que de una noche les llega la inspiración y sale el texto perfecto. Yo creo que son contados, pero la mayoría de los textos son trabajados, o sea, llevan mucho tiempo detrás, ¿no? Una novela, un cuento, un poema. Entonces yo creo que también hay que aprender eso, que tenemos que darle ese valor y dedicarle ese tiempo para pulirlo, para trabajarlo, que tenga otras lecturas, otras miradas de nosotras y de otras. No sé, creo que eso también nos va convirtiendo en escritoras. Sí, claro, claro. Tenemos algunas preguntas por aquí. Y dice Patricia, entonces para escribir y hacer literatura sí tenemos que estudiar y aprender. Y luego dice también Patricia, dice, ¿cómo se llama entonces al hecho de escribir sin que sea literatura, solo escribir? ¿Y quién decide qué es o no literatura? Híjole, estas son muchas preguntas, creo que van encaminadas a lo mismo y creo que de hecho estabas respondiendo un poco a eso, ¿no? Mar, escribir es, por ejemplo, yo tengo un diario y escribo. Y eso ya es escritura, eso ya es crear algo, eso ya es ficción porque somos ficcionales, nuestra vida es ficcional, ¿no? O sea, después cuando la recordamos y la escribimos ya no fue lo mismo, ya no fue como en realidad pasó. Pero creo que respondías un poco a esto, qué es la literatura, qué es ese texto cuidado, ese texto que responde
el hecho de querer contar una historia, de tener cierta estructura, etcétera, etcétera, Mar. Sí, es que creo que puede haber escritura sin que sea literatura, ¿no? Podemos tener un círculo en el que escribamos, en el que nos reunamos a escribir para sanar, que ahora es como algo que se hace, ¿no? Que podamos escribir sobre nuestras experiencias con la menstruación. Y claro, puede que de ahí surjan textos literarios, pero no todo necesariamente es literatura. Yo creo que por ejemplo, yo desde la academia, desde el trabajo que estoy haciendo, cuando hablo de escritura de mujeres, no necesariamente hablo de literatura, sino hablo de la actividad de escribir, que implica muchísimos asuntos, ¿no? O sea, que como una actividad antropológica tiene todo un Claro. sentido, que influye incluso en nuestros procesos de subjetividad, pero no necesariamente es literatura. O cuando escribimos en la academia, por ejemplo, también es escritura, pero Y no no es necesariamente es literatura, aunque mi trabajo académico lleve tiempo, dedicación, pasión, incluso aunque mi escritura sea un poco poética, no es literatura, es escritura académica, escritura periodística, no necesariamente tiene que ser literatura. O sea, sí creo que la literatura tiene características distintas a muchas otras escrituras, pero no creo que se necesite estudiar necesariamente. Sí que se necesita desarrollar la habilidad. Yo creo eso, Yo ¿no? también creo. Y creo que podemos distinguir, como decías tú, si encontramos, no sé, un diario, un anuncio, algo que alguien dejó solo como escritura, podríamos distinguir si es literatura o no. ¿Quién decide qué es literatura o no? Yo sí creo que el canon tiene mucho que ver en lo que ahora concebimos como literatura, pero también creo que quienes consumimos literatura, quienes nos dedicamos a la literatura, también podemos discernir en qué es literatura o no. Y que dentro de los espacios feministas, en este vínculo feminismo-literatura, yo creo que muchas, o ahí también podemos empezar a dialogar, a discutir qué es la literatura para nosotras, qué sí es literatura. Sí, eso también es una bueno, es un buen planteamiento, ¿no? Incluso alejarnos un poco más del canon en este sentido de ahora vamos a definir qué también es para nosotras literatura. Pero sí creo que no toda la escritura es literatura y no creo que por eso sea menos valiosa que la literatura. O sea, la Uh escritura -huh. es siempre es valiosa, es en sí misma ya es valiosa, porque escribirlo, pensarlo y plasmarlo ya tiene un valor increíble. Así que, pues muchísimas gracias por sus preguntas. Creo que ya no hay más preguntas. Déjame revisar el chat rapidísimamente. Dice Mitch, dice, justo iba a replantear mi pregunta y Patricia dice, gracias. Entonces, pues ahí está, a todas ustedes, todos ustedes, muchísimas gracias. Nos dicen por aquí, Arturo, gracias por la plática, saludos. Nos dice Nat, muchas gracias por las reflexiones. Carolina, lo disfruté mucho. Y bueno, ya, tú estás por ahí respondiéndoles. Muchísimas gracias, yo me la pasé muy bien. Mar, muchísimas gracias por esta tarde, noche tan a gusto que pasamos aquí. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes se conectaron. Sí, de verdad que sin ustedes pues no es lo mismo, por eso cuando me proponían nada más que el uno a uno, le decía, no, porque la gente nos falta, ¿quién enriquece con sus preguntas, con sus comentarios, con sus respuestas, con todo? Pues la gente, los demás, ¿no? Entonces, creo que para mí el que estén aquí compartiendo este primer aniversario conmigo, de verdad es muy valioso. Mar, muchísimas gracias. Tú sabes que yo te admiro muchísimo como persona, como académica, como mujer, como escritora, de verdad muchísimo. Y que hayas estado aquí para mí ha sido
un honor, un gusto y un verdadero placer. Muchas gracias, Paola. Yo también, yo creo que la admiración es mutua y pues felicidades y que vengan muchos años más con este y con otros o con otros proyectos que te hagan plena. Y bueno, gracias a todas. Yo creo que nos llevamos muchas tareas. Muchos. Entonces, eso siempre enriquece. Sí, como yo siempre lo creo, es que sí es más productivo llevarnos dudas que certezas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos. Y ya saben que nos estamos viendo en las siguientes tertulias. Yo les voy bueno, van a poder ver en mi canal de YouTube, que si no se han suscrito, pues este sería un buen momento para que se suscriban. Aparecemos en YouTube como Los Aromas del Café. Constantemente estamos compartiendo pues espacio con escritoras, con grupos feministas, hablando de diversos temas en cuanto a la escritura, la literatura, etcétera, etcétera. Y también si quieren ahí saber un poquito más, vamos a estar impartiendo un taller de análisis de textos literarios, que igual si ustedes quieren diferenciar un poquito más acerca de lo que hoy el canon, vamos a decirlo como lo dijo Mar porque es muy correcto, hoy el canon dice lo que es literatura y lo que no es literatura, pues ahí vamos a estar viendo algunas herramientas teóricas. Y bueno, sin más, muchísimas gracias, que pasen excelente, excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. En este taller vas a poder obtener las herramientas necesarias para poder identificar y clasificar los componentes y elementos que conforman un texto literario. Cuestiones como el tiempo en la narración, caracterización de los personajes, voz narrativa, género y mucho, mucho más. Así que escríbanos aquí a contacto @notasinpauta.com y no te quedes fuera.